¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto. Vamos a iniciar el módulo 2 de nuestro curso Empoderamiento de las Mujeres desde lo individual hasta lo colectivo. En este espacio, en este módulo, vamos a iniciar hablando, reflexionando sobre el empoderamiento y la autonomía. Y para ello, este es un bloque importante, que el paraguas sobre lo cual vamos a estar hablando. En un primer momento vamos a dedicar el tiempo a revisar sobre el género colocado en las desigualdades y en una voz, en una perspectiva, en un enfoque, en una referencia que actualmente tenemos que tener muy presente, como decíamos ya en el módulo 1, que es la interseccionalidad. Veremos de qué se trata. Bueno, iniciemos por reconocer que las desigualdades de género tienen unas expresiones, ya hemos dicho, diferentes dependiendo de la generación, el tiempo, en el momento en el que estemos, ¿no? Distintas generaciones, pero también lo tienen en una expresión territorial. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Dónde crecimos? ¿Qué condiciones tienen esos territorios? También nos marca diferencialmente a los hombres y a las mujeres. En algunos territorios, en algunos lugares, las condiciones, los márgenes de libertad, de acción y por la propia infraestructura que hay o no en los territorios, favorece o limita la participación de las mujeres y de los hombres en ellos, pero como hemos estado viendo, pues de manera particular las dificultades han sido mayores para las mujeres. Entonces, tengamos presente, porque ya estamos sumando una referencia más, el tema de los territorios y las desigualdades en los territorios diversos de las diversas regiones. Siempre el desarrollo no se presenta de manera homogénea en el territorio, hay desigualdades y esa es una de las luchas sociales, comunitarias que siempre hemos estado pues reclamando, ¿no? Porque todas somos ciudadanos, tenemos derechos, además de los derechos ciudadanos civiles, desde luego están los derechos humanos. Entonces, esto es muy importante porque coloca a algunos grupos poblacionales, algunas comunidades, en mayores riesgos, ¿no? de padecer algunas situaciones, ¿no? de desventaja por un lado, pero también limita la posibilidad de reacción para otras. Por ejemplo, en el caso donde hay territorios donde hay carencia de infraestructura educativa, por ejemplo, o que no hay una clínica de salud, bueno, implicará que las personas, los hogares, las familias que tienen alguno de sus integrantes con alguna enfermedad tengan que desplegar estrategias, digamos, más onerosas, pero también más demandantes de tiempo, y en ese sentido, dado que las mujeres, por su condición de género, han estado más cercanas de los cuidados y desarrollan los cuidados no solo de las crianzas, sino también de la atención a enfermos, la atención a adultos mayores, bueno, les implicará mayores esfuerzos, ¿no? Y otras estrategias, digamos, de apoyos que necesitan. Entonces, sí importa dónde nos encontremos. Si nos encontramos en una ciudad que tiene capacidades de servicios y acceso a esos servicios, bueno, lo tendremos menos difícil. Si nos encontramos en los márgenes de las metrópolis y demás, en la interfase, nos implicará, por lo menos, sí, no estamos tan alejadas del acceso a los servicios, pero nos implica un tema, digamos, de costos de traslado, en fin. Pero si nos encontramos en el medio rural, el tema ya se empieza a poner un tanto más complicado. En ese sentido, pensemos en algunas de las carencias, ¿no? que los distintos grupos sociales tienen, y en particular seguiremos poniendo énfasis en cómo afectan estas carencias de los territorios, de las instituciones incluso, ¿no? de las debilidades institucionales o de las desatenciones que se han tenido, especialmente para las mujeres. Y pensemos en el caso del acceso al agua, especialmente del agua potable. Este acceso es un derecho humano, y sin embargo no todas las personas lo tienen. Hay un importante porcentaje de personas en nuestro país, por ejemplo, y en el mundo, en algunas regiones, mucho más importantes que en el caso de México, pero no es nada despreciable. Es un tema de agenda, el tema del acceso al agua es imprescindible de tenerlo presente en nuestras agendas
en nuestros trabajos, y la intención ahora es mirar cómo afectan especialmente a las mujeres. Pero no solo las mujeres, fíjense cómo también puede ser dentro de la estructura, digamos, de las referencias del grupo de mujeres, a algunas mujeres les afecta mucho más. Y me estoy refiriendo a las mujeres rurales y luego dentro de las mujeres rurales a las mujeres indígenas. Aquí tenemos una referencia de Valenciano, de María Valenciano, que ella menciona que si son las hablantes, las personas hablantes de alguna lengua indígena, tienen mucho menos acceso a la dotación de agua, ¿no? Esto, ¿qué implicaciones tiene para las personas, para estas comunidades? En primera instancia, pues tiene que ver que se está afectando su derecho humano al acceso al agua, por un lado. Segundo, pues que les demanda una energía, un tiempo de acarreo del agua, porque es imprescindible, ¿no? ¿Qué pasaría si estas mujeres, son principalmente mujeres, niños y niñas, quienes hacen esta tarea de acarrear el agua hacia sus viviendas, hacia sus hogares? Pues le implicaría a estas familias problemas muy serios. Para empezar, no es posible seguir adelante, digamos, sin el acceso al agua, y más el agua potable. Pero en el camino, en la ruta, digamos, del deterioro, pues tenemos aspectos de salubridad, tenemos obviamente aspectos de enfermedades, tenemos aspectos justo que tienen que ver con la salubridad, pues de limpieza y demás, y entonces se haría imposible el funcionamiento, digamos, del hogar. ¿Y quién está aportando para que ese hogar siga funcionando, por lo menos en cuanto tiene que ver con el acceso al agua? Pues son principalmente las mujeres y las niñas. Entonces pensemos, para nosotros, si nuestra vivienda no recibiera el agua, o reconozcamos, porque pasa en amplios sectores y colonias y localidades, en fin, ha habido un desabasto de agua potable de manera muy importante, todas las implicaciones que tiene. Pero pensamos que hay un servicio y hay alguna gestión, ¿no? Alguna organización, y llegan las pipas, nos suministran. Pero cuando ni eso es posible, por ejemplo, en el medio rural, no hay que llamar a alguien o al ayuntamiento para que vaya y nos lleve pipas de agua. Eso no ocurre. Entonces, eso demanda también una organización. Vayamos pues colocando el tema justo de las desigualdades. Otras desigualdades que tienen especialmente las mujeres indígenas, pues es la participación. La participación en las decisiones comunitarias, ¿no? Se habla mucho de que cada vez las mujeres están en muchos más espacios, ámbitos de lo público. Laboralmente no hay ninguna duda, en casi básicamente todos los sectores, todas las ramas de la economía, incluyendo el sector de las economías populares, o mayormente conocido como el sector informal, que es donde muchas mujeres están laborando también, no solo ahí, pero hace falta mayor presencia en otros espacios, ¿no? Y ahora imaginemos, nos ha costado trabajo, les ha costado a nuestras mamás, a nuestras abuelas, irse colocando, irse abriendo brecha en estos espacios. Ahora imaginemos cómo ha sido para el caso de las mujeres que tienen menos escolaridad o que han debido criar a 3 o 4 hijos con todo el tiempo, energía y demás que esto demanda, o no han tenido posibilidades de acceder a otro tipo de educación, o que les implica 2 o 3 horas el traslado. En fin, esto va haciendo la vida un tanto más difícil y tenemos que tener pues presente estas referencias, estas condiciones en la vida de las mujeres, porque corresponde al ámbito de lo público estarlas atendiendo pues para la población en general y muy particularmente para las mujeres. Aquí me estoy recordando y creo que viene muy bien a cuento el tema de por qué algunas veces, ¿no? Y ha sido frecuente esto que se le llama acciones afirmativas. Cuando hay estos desniveles tan marcados, una de las formas en las que desde la política pública se actúa para nivelar un tanto el piso, se les llama acciones afirmativas, y entonces se sacan programas, políticas, programas o proyectos que tienen que ver con nivelar un tanto, paliar, porque hay un reconocimiento de que las condiciones están muy desbalanceadas. Lo ideal no es que esas acciones afirmativas se queden
permanentemente, sino que es en lo que se nivela, es decir, que se tiene que entrar en acción para trascender y estar haciendo la atención de aquellas necesidades estratégicas, ¿se acuerdan? De las que hablamos en el módulo 1. Bueno, hay distintas expresiones que podemos identificar o ejemplos incluso numéricos, ¿no? En torno de estas desigualdades en la participación. Podemos observar en la integración de distintos gabinetes, ¿no? En los gobiernos de los 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, como incluso hasta cuando se tienen paridad, ¿no? Que actualmente es una referencia que se tiene que atender, se le muestra como si fuera un gran logro, ¿no? Cuando es lo que debería de ser. O sea, todavía se le señala como, casi hay que ponerle estrellita porque sí está cumpliendo. Bueno, si eso ayuda está bien, pero en realidad tendría que ser la norma para todos los demás estructuras, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en otros sectores, ¿no? Donde están menos vigilados o menos fuera del foco público, cotidiano? Por ejemplo, en algunos sindicatos vemos mesas directivas, ¿no? Muy básicamente integradas por varones. Llega a ser a veces pues muy llamativo, por ejemplo, en sectores como los del profesorado, ¿no? En el que la mayoría son mujeres, ¿no? Las profesoras, sobre todo del sector educativo básico, son en su mayoría mujeres, y esto lo vemos mucho en el orden estatal, y resulta que sus dirigentes son básicamente hombres. Entonces son como, no sé, 1,000, 2,000 profesoras y una mesa directiva integrada como de 8 hombres. Entonces esto pues llama la atención, ¿por qué a una base tan amplia, por qué son los hombres los que están liderando estas organizaciones? Pongamos atención y miremos nuestras propias organizaciones y bueno, defendamos nuestra posición y nuestra participación. Otros elementos que nos sirven pues para evidenciar las desigualdades tiene que ver con los puestos directivos también en las empresas, porque solemos no poner mucha atención al sector privado. Generalmente hacemos más señalamientos al sector público, pero también en el sector privado, en las empresas, resulta esto que a lo mejor ustedes han escuchado ya, que se llama techo de cristal, ¿no? Y que tiene que ver, que lo que significa es que llega un punto en el que las mujeres ya no pueden ascender. Están en la gran base, vemos los departamentos de contabilidad, incluso las propias áreas, digamos, de las obreras y demás, con un montón de mujeres ahí participando, pero en la medida que la posición, la ubicación jerárquica va ascendiendo, vemos cada vez menos mujeres. A eso se le llama techo de cristal, y bueno, ahí sí cada vez las mujeres estamos más en las universidades, en los posgrados, en las escuelas. De hecho, actualmente este es uno de los elementos importantes de rescatar. Las matrículas de las universidades están siendo mayoritariamente de mujeres femeninas, porque en los puestos de dirección, ya en el ámbito laboral, no está correspondiendo exactamente de esa forma. Son temas que tenemos que ir también revisando. Y un aspecto también importante de no dejar de lado tiene que ver con el tema de la propiedad. La propiedad en todo sentido, desde la propiedad de la tierra para el cultivo, que históricamente ha estado en manos de las mujeres, aunque sean de los hombres, aunque sean ellas las que, en ausencia de los hombres, que porque migran o se van a trabajar a la ciudad, en fin, o porque lo han desatendido, son ellas las que lo siguen trabajando y sin embargo no tienen propiedad de la tierra. ¿Por qué razón? Por esas prácticas culturales de las cuales hablábamos muy al inicio del curso. Pero es de tomar atención a ellos, y las mujeres cada vez estamos trabajando más, aportando a los hogares, estamos en el plano económico, también aportando. ¿Por qué no tenemos mayores referentes de propiedad? Ustedes piensen de qué son propietarias, piensen de qué son propietarias en sus familias, en sus hogares. ¿Su casa, el terreno en el que viven, está a su nombre? Ustedes han colaborado para construir, ustedes pusieron para el colado, ustedes compraron el refri, se endeudaron y pusieron tal, esto, lo otro. ¿Por qué no está su nombre? Ese tipo de elementos, si nuestro nombre no está en los papeles, no es nuestro, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un tema de discusión, digamos, de poner atención
las mujeres porque nos hemos puesto a trabajar pues, y a sacar adelante los hogares conjuntamente con nuestros compañeros, ¿no? Otras brechas de desigualdad de género, como les llamamos, es pues las diferencias salariales, ¿no? Y el número de horas que destinamos al trabajo. Ya hablamos de que en el caso de las mujeres, su jornada, su día, su tiempo, se divide entre trabajo para la crianza, los cuidados y el trabajo para el mercado, ¿no? En el caso de los hombres no es exactamente así, porque pueden participar a veces en algunas cosas como ayudantes, como colaboradores, si les da tiempo, si pueden y demás, pero en el caso de las mujeres es sí o sí. Esto nos limita nuestra participación en el mercado de trabajo y hay otras limitaciones. Sí hay satisfacciones, desde luego, el hecho de que tener a sus hijos sanos, bien, que vayan avanzando en la escuela, en fin, todo esto, desde luego es satisfactorio para la vida, pero también hay que pensar qué tanto trasciende. Recuerden que una parte de nuestra agenda tiene que ver con dejar y trabajar por mejores condiciones para las mujeres de las siguientes generaciones o de las generaciones que ahora están aquí presentes, tal y como hicieron nuestras ancestras. Trabajaron también por nosotras, ¿no? Bueno, un aspecto más. Entonces, he estado tratando de decir que hay mujeres, que en la vida de las mujeres, en plural, fíjense cómo uso plural, no usamos en la referencia mujer. Esto ha quedado atrás. Reconocemos que hay una diversidad de mujeres, como hay una diversidad de hombres, y siempre hablamos en plural en ese sentido, porque son diferentes sus condiciones. Vamos a tomar la referencia ante eso, de ese concepto, de esta perspectiva que actualmente se usa y cada vez más está incluida en los enfoques de diseño de políticas públicas, de programas, de proyectos, en fin, incluso de campañas, que es la interseccionalidad. Y bueno, esta propuesta la hace una estadounidense, una jurista estadounidense que en su práctica cotidiana como abogada solía ir o defender casos que tenían que ver con violencia que le cometían hacia las mujeres, y ella caía en cuenta que las leyes, ¿no?, que estaban establecidas eran como muy rígidas, muy cuadradas, como suele ser el derecho positivo, y en los casos de migrantes, ¿no?, que para el caso de Estados Unidos es muy frecuente, pero también para el caso de mujeres, las situaciones que padecían de violencia, las condiciones que padecían las violencias afrodescendientes en Estados Unidos no correspondían a las condiciones de las estadounidenses blancas. Y entonces ella empieza a reflexionar sobre ello y dice: llamo la atención porque las leyes no están hechos para la diversidad. Si bien tocan el tema de raza, en Estados Unidos hay esta referencia de raza, nosotros para México usamos más bien el término de etnia, ¿no? Nos diferenciamos o identificamos por grupos étnicos o pueblos originarios, bueno, pero ellos en raza, y entonces dice, si bien hay una sanción y dicen que no haya racismo, pero eso no va acompañado de una referencia de que en ese racismo también hay que tener elementos de género, ¿no? Porque no aplica lo mismo. Ajá. Si bien coincidimos con los hombres negros y mujeres negras, pero la condición de mujer y de hombre es diferente. Y entonces fíjense cómo se empieza a interseccionalizar, ¿no? En el caso de nuestro país, entonces la referencia sería cómo son las condiciones de las mujeres indígenas o de las mujeres jóvenes o de las mujeres afrodescendientes o de las mujeres jóvenes afrodescendientes con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Inmigrantes. Entonces, no estoy queriendo decir que haya un acumulado de desventajas sociales. Estoy queriendo decir que tenemos en cuenta que los ejes de desigualdad son varios y que cada quien vive desde su experiencia estas interseccionalidades de manera diferenciada justo por una propia experiencia, por una experiencia particular, pero debemos tener en cuenta la diversidad de condiciones que tiene la población, y cuando queremos actuar, proponer, hacer propuestas de proyectos o convocar, ¿no? Cuando estamos en una asamblea, en fin, estamos dirigiéndonos a una población diversa, que entiende, que siente las cosas y que padece problemas de manera diferenciada, y no es como una sola referencia. Recordemos que nuestra
diversidad como pueblo es también una de nuestras fortalezas. Así se hace el llamamiento, se hace un llamado, y desde la interseccionalidad, en este caso desde Estados Unidos, va bajando, ¿no? Va bajando en el sentido de ampliarse, en el sentido continental, y para el caso de América Latina y muy particularmente de México, tenemos que se llama la atención sobre hacer movimientos, propuestas desde los pueblos indígenas, desde el feminismo indígena, desde el feminismo indígena de Oaxaca, desde el feminismo indígena de Sonora, y así, ¿no? Porque cada pueblo tendrá sus referentes. Entonces, la invitación justamente tiene que ver con reconocer la diversidad de condiciones de las mujeres, de los hombres y desde luego de su relación entre ellas. Esta invitación para tener en cuenta la interseccionalidad también obedece, tiene que ver con las condiciones de religión y de orientación sexual que no debemos dejar de lado, y no solo socioeconómicas o étnicas, sino el abanico es bastante amplio. Les invito a continuar con el siguiente